tenemos un programa espectacular y parto presentando al tiro a nuestro panel espectacular para conversar de memoria, pero conversar de memoria es también conversar de hoy, conversar de televisión, conversar de entretenimiento, conversar de actualidad, conversar de información, porque hoy día nosotros hacemos un canal de streaming, pero antes hubo muchos que caminaron que volaron en realidad para que nosotros pudiéramos caminar. Mira, lo digo al revés, porque de verdad hay trayectoria de personalidades de la televisión, personalidades también de la dirección ejecutiva, de la dirección de programa, de todo lo que mueve una industria, de las tres partes, porque comunicar es informar, es entretener y es educar. A veces nos tenemos solo en una, pero hay gente que ha podido congregar los tres. Parto presentándolos de a uno y voy a presentarlo a él porque primero es mi amigo y quiero que él haga la introducción. Es amigo de la casa de turno, ex director de programación de Televisión Nacional de Chile, comunicador audiovisual con amplia trayectoria, no sé cuántas veces ha emprendido y está con Immortal Cat. Pido un aplauso grande del panel a Roberto Cisterna Borosti, que está mañana en turno. Muchas gracias, amigos. Bienvenido, Roberto. Muy feliz. La semana pasada me invitaron a hacer un comentario del desestrese y nuevamente pasó ese fenómeno de que me llamó mucha gente, pero en buena onda, creo que fue, y también quiero agradecer a la gente de turno que como que nos dio el espacio para poder hablar de televisión. Y en ese sentido queremos abrir un espacio, ojalá que lo hagamos los jueves, y para iniciar este como nuevo ciclo que comentaba Sebastián, quiero presentar a nuestros estelares invitados del día de hoy. En turno por primera vez tenemos al señor Pedro Carcuro. Con un gran aplauso. Pedro Carcuro. Bienvenido, Pedro. Un gusto tenerlo. Oye, un gusto. Es que, Roberto, tú presentás así nomás y para uno es muy emocionante estar al lado de una figura. Imagina, vamos a hacer la turno de preguntas de los recuerdos de Pe a Pa. Uno cuando chica, yo me acuerdo con mi mamá, mi papá, viendo generación tras generación, viendo de Pe a Pa. Así que, don Pedro Carcuro, es un honor tenerlo acá hoy día, esta mañana. Muchas gracias, Fernanda. Aquí estamos una dupla que durante 10 años trabajó junta en TVN. Roberto Sí. Va a presentar al siguiente. Compañero de ruta. Sí, Pedro, te voy a pedir que te acerques al micrófono. También me encanta darte esas ¿Ahí? instrucciones, Pedro. Bueno, y Fernanda, yo lo presento así porque Pedro, como dice uno que le plagia, que se llama, un chico que se llama David Letterman, mi próximo invitado no necesita presentaciones por Pedro. Pero me acompaña a mi derecha acá un señor, y aquí viene un poco lo interesante de esta conversación, un señor con una vasta trayectoria también en pantalla, pero hoy en día vamos a profundizar un poco lo que él hacía detrás de cámara y por qué, y muchos se preguntarán, y quizás muchos no lo saben, que es la dupla histórica de Pedro Carcuro. Con ustedes, el señor Guillermo Muñoz. Periodista, editor y productor de televisión histórica. También es un placer tenerlo esta mañana acá en Turno en Vivo. Muchas gracias. Y bueno, fui la dupla de Pedro porque Pedro trabajó mucho tiempo con el Sapo, ustedes saben, ¿no? Sí. Bueno, después vine yo. Bien, bien. Y ahora se siguen acompañando. Sí, ¿y por qué son dupla? Bueno, Pedro, fundador de TVN, periodista histórico de la televisión chilena. Todos yo creo que conocemos su vasta trayectoria, pero a mí me gusta siempre hacer ese punto, fundador de la televisión pública en Chile, junto al grupo Paparazzi de Eduardo Rabán y Fernando Alarcón, en aquellos finales de los años 60, y nos va a contar algunos detalles sobre eso. Y Guillermo, también un periodista y editor histórico de Televisión Nacional de Chile, un trabajo más que relevante. Hay mucha literatura a partir de eso, de su trabajo en Informe Especial y varios siglos, y también poseedor del formato con mayores reproducciones en el canal de YouTube de TVN, que se llama Enigma, un formatito que yo creo que la gente revisita temporalmente, pero hoy los convocamos y están invitados a hablar acá de el famoso de Pe a Pa, un ciclo que este año cumple, si no me equivoco, 30 años de su estreno, desde febrero de 1996, en donde Guillermo era el productor, en esa época editor periodístico, le decían, que hoy en día hubiese sido productor ejecutivo o algo así. Junto a Pedro, estamos hablando, voy a dar un pequeño contexto por supuesto. y les cuento a los muchachos, de Pe a Pa, un formato que se crea en febrero del año 96, cuando Pedro venía de hacer un proceso en la radio, pero en la televisión nacional hacía varios ciclos de deportes, transmisiones de deporte histórica, de boxeo, fútbol, tenis, cuánto deporte haya habido en el canal público. Guillermo también, y se encuentran en este formato en ese verano de 1996, curioso si uno lo ve con la perspectiva del tiempo, por qué llegaron a hacer eso, y muy exitoso desde su primer capítulo. Así que le voy a pedir a Guillermo primero que nos cuente un poco cómo nace la idea
y cómo se crea de pe a pa y para explicarle a nuestro público, que es un público joven, pero también un público adulto que recuerda de este formato. Sí. Bueno, mira, yo creo que en primer lugar hay que decir que de pe a pa duró 10 años y en 10 años ganó prácticamente todo el tiempo. Fue un programa que cambió un poco la estructura tradicional que tenían los estelares de la época, donde los animadores siempre estaban con trajes muy formales, trajes de humita. Era todo un protocolo, una cosa ceremoniosa que tenía unos códigos que ya estaban bastante añejos, a decir la verdad. Entonces, cuando parte de pe a pa con un conductor como Pedro, que venía de otra liga, inmediatamente fue un cambio, porque la calidad de las entrevistas mejoró muchísimo y nosotros también apuntamos a otro tipo de invitados, porque empezamos a buscar más personajes que dejamos de guiarnos por el Billboard y dijimos, ¿dónde están las buenas historias? No los discos más vendidos. Y en realidad eso fue una novedad, porque antes yo me acuerdo que había otros programas y había mucha plata en esa época. Entonces pasaban toda la plata a uno o dos productores, con ya una cosa muy rara esa, y luego con eso les traían 20 artistas. Pero el artista podía estar de moda, podía no estar de moda, daba lo mismo. Lo importante que era de un corral o de un redil, y de pe a pa inmediatamente introdujo novedades. Por ejemplo, el primer capítulo estuvieron los tres, que no eran habituales de los estelares. Y que tiene una razón de ser que nos va a contar Pedro. Claro, además que Pedro tenía una relación particular con ellos. Hicimos una dupla de diputados que eran, los trajimos, que le pusimos los boxeadores de la Cámara, que eran Moreira con Mario Balestro, que ya está fallecido. Bueno, y le imprimimos ese... Y la Rosy de vino Palma. Rosy de Palma, que era una de las musas De Almodóvar. Yo me acuerdo, porque yo soy fan de Almodóvar. Bueno, y después trajimos a varias más. Ahora, te digo una cosa, jamás hubieran traído en otro estelar a Rosy de Palma, le habrían encontrado una fomedad impresionante. Y nosotros apostamos porque no teníamos realmente nada que perder, no teníamos que responder a empresarios ni a nada que en ese tiempo era bastante turbio, además. Y estaba ya todo asegurado, digamos. Don Pedro, a usted siempre se le habla de pe a pa, ¿cierto? Del periodismo deportivo, pero como hemos dicho acá, en el chat también están recordando, sí, los domingos a las 10 de la noche uno esperaba el programa, el otro día tenía que ir al colegio, pero la mamá igual le daba permiso para quedarse viendo, porque al final se veía en familia, le importaba tanto a la mamá como a uno que tenía que ir al colegio el otro día. Para usted, de pe a pa, ¿qué significó que pudo explorar distinto al periodista deportivo? Porque me imagino si un día usted viene, como nos decía Roberto, ahí cubriendo eventos de fútbol, de boxeo, y de pronto le dicen, no, ¿saben qué? Vamos a hacer un programa estelar los domingos entrevistando a Charly García, por ejemplo. Claro, te voy a contar cómo nace esto, porque yo estaba en Radio Chilena, desde el año 90 había vuelto a Radio Chilena, y se me ocurrió hacer un programa que se llamaba Rapidísimo, en la mañana del día domingo, que duraba 2 horas, de 10 a 12. En la mañana del domingo. La mañana del domingo, que era un horario absolutamente abandonado por todas las radioemisoras. Y tuvimos una sintonía impresionante. Comenzamos a tener reconocimientos de la industria radial en ese momento. Hacíamos entrevistas que sorprendían. De repente llamábamos a una figura política, por ejemplo a Eduardo Frei en ese momento, y el productor decía, mira, quiere conversar con usted Pedro Carcuro. ¿Pero qué? Yo no sé nada de fútbol. No vamos a conversar de fútbol. Y como decía Guillermo, el programa se planteó desafíos, encontró entrevistados. Yo ya tenía algún camino recorrido en la radio chilena. El programa de radio, ¿por qué se llamaba Rapidísimo? Porque se nos ocurrió ponerlo a propósito de la agilidad que tenía. En 2 horas teníamos cada 10 minutos un entrevistado, un invitado distinto. Esa fue la razón. Y el nombre de pe a pa también surgió en una conversación casi de amigos, cuando el programa estaba a punto de salir al aire, ¿no es cierto? Porque ¿Cómo nace? ¿Quién es la idea de ponerte en ese lugar? ¿De quién es la idea en el canal? ¿Descubren el tema de la radio? ¿Tú lo propones? Mira, yo un día iba caminando por un pasillo del canal y venía Jaime de Aguirre
yo iba hacia el área deportiva, me dice, Pedro, yo quiero conversar contigo. Yo le dije, yo también quiero conversar contigo. Jaime Aguirre me dice, quiero que hagas el programa que estás emitiendo en la radio chilena. Yo también quiero hacer lo mismo. Nos juntamos al tiro. A la media hora estaba Guillermo presente como... ¿Cómo se conocían Nos ustedes? conocíamos en prensa porque Guillermo no solo hacía el informe especial, sino que también hacía periodismo deportivo. Así ¿Qué que, no hacía Guillermo en TVN en esa época? bueno, maestro El Chasquilla. que lo hizo todo fue otro. Ah, ya. Oh, a ver. Depende de la época. No, No, ya la un tiró. amigo de Nico. Ya la tiró, dígalo al aire Sí, nomás. pues. No, pero sí, es de público conocimiento. Pues te acuerdas que comprometían mucho con Julio cuando dijo que lo había hecho todo en la televisión. Ah, de Julio Julio. César. Sí, Julio Ah, César. Julio Con el JC que le dicen. Es Don Pedro, usted en De Pe a Pa, que duró 10 años, tuvo a celebridades, voy a enumerar algunas. Diego Armando Maradona, tuvo al Diego, tuvo a Charly García, tuvo a Jorge González varias veces, solista con Los Prisioneros, tuvo al Cabo Valdés, tuvo a Pedro Lemebel, que esa fue una entrevista bien icónica. ¿Cómo fue para usted pasar de ese periodismo deportivo que usted hacía también en el Zoom Deportivo, en las transmisiones? Yo me sé de memoria relatos de usted. Se lo juro que lo he visto 1000 veces, el gol de Sala a Italia, el segundo. Se lo puedo relatar si quiero. No lo voy a hacer en este No, momento. gracias. Pero, ¿cómo fue este paso? Y también constituir lo que, no sé si están de acuerdo el resto del panel, pero creo que el único late show exitoso en la historia de la televisión chilena con el formato late show, más o menos como el modelo gringo, ha sido De Pe a Pa. Que le iba bien el rating, que le iba bien en calidad, que tenía todo el formato, que tenía música en vivo. Me acuerdo alguna vez haber visto a Fito Páez también tocando Dos en la Ciudad. Momento muy bonito que cada tanto revisito en YouTube. ¿Cómo fue, y también le pregunto a Guillermo, haber hecho este éxito? Porque así lo determino. Un éxito de la televisión chilena y un hito a estas alturas. Guillermo, entra tú a la cancha. bueno, Con mucha plata, fin. o sea, es verdad que había mucha más plata que la que hay ahora, pero nosotros teníamos menos de la mitad de la plata que tenía Viva el Lunes. Claro. Y nosotros, si bien no competíamos en los mismos días, pero sí estaba la sensación de que eran los dos grandes emblemas de la entretención de cada canal. Mira, De Pe a Pa, hecho por dos personas que no veníamos de la entretención, porque Pedro venía del deporte y yo venía del informe especial. O sea, estábamos totalmente aterrizando en un área desconocida. Se convirtió en el programa de entretención más exitoso en la historia de TVN. Y el de mayor permanencia en el aire. Claro. Yo creo que en 10 años, desde el 96 hasta el 2005, habremos perdido 3-4 veces. No creo que más, Guillermo. Sí, o sea, yo diría que llega a ser raro hablar de números porque nosotros cerramos temporadas arriba de 30 puntos. Entonces uno decía, pero ¿cómo? Así. Me acuerdo que una vez hicimos una temporada muy exitosa, más de 30 puntos, y después seguimos de largo en enero y marcamos 27 de promedio en esos 4 capítulos. Estábamos destrozados. Entonces no iba muy bien, pues, no iba muy bien. Y siempre yo digo, la actualidad es como los choferes de la micro que traen ahí en el cambio, y dicen, la actualidad es mi copiloto. Guillermo, mira, voy a contar una anécdota que me acuerdo ahora, pero cuando partimos, porque el programa partió como un espacio para llenar horario en el verano. Claro, porque parte en febrero. enero y 6 de febrero. enero. El 6 de enero. 6 de enero. Enero y Ah, febrero. perfecto. Y nos toca competir con el Festival de la Canción de Viña Claro. del Mar, que en ese tiempo era una máquina trituradora. Y hubo un rato en el que nosotros competíamos con el Festival de Viña del Mar, este programa de desconocido, qué sé yo, llevábamos, como te digo, 3-4 capítulos y le ganamos un rato al Festival de Viña. Y ahí en el canal dijeron, uy, aquí algo está pasando. Ya empezamos a hablar de seguir y de ampliar la idea por la que había sido creado el programa. Pedro, yo creo que hoy en día, y quiero invitar a la gente que puedan, en la plataforma de TVN Play, están, creo que hasta la temporada 8 completa y masterizada en muy buena calidad. En YouTube hay algunas temporadas, sobre todo la primera, y la pueden ver completa, en muy buena calidad también. De hecho, TVN tiene un canal de Pe a Pa, no sé si lo saben, como un canal de stream andando todo el día con los capítulos de Pe a Pa, que es bastante bueno.
Lo invito a ver la primera temporada porque lo que cuenta Guillermo, yo los conozco, he trabajado, tengo el honor de haber trabajado con ellos y forjando una amistad y cercanía, pero ellos son bastante humildes en el menú que hacían en sus invitados. Ya lo deslizaba un poco en esta, como se le dice, como ecléctica, pero con un foco en la actualidad que decía la contingencia, Guillermo. O sea, se mezclaban personajes de afuera, con mucho presupuesto, pero personajes de la contingencia. Sin ir más lejos, la primera temporada, yo creo que la primera entrevista que le hacen a Eduardo Bombalet, como en serio, es en De Pe a Pa, donde cuenta que Chile, contémoslo también, para ti yo creo que, Pedro, ese año 96 debe haber sido uno de los años más importantes de tu vida quizás, porque viene también la campaña de Chile aporta a Francia 98, donde Claro. vienen los primeros partidos de Nelson Acosta. 96-97, Chile 96-97. clasifica para el Mundial del 98. Y tú entrevistas a Bombalet, creo, en la previa del inicio de la campaña a Francia 98, cuando estaba Cargorta todavía. Y Bombalet dice que Chile debería clasificar, qué sé yo. Pero hay entrevistas que están a esta entrevista al Palta Meléndez, que ahora con el tiempo Sí. me da risa, que lo pillaron con una planta de marihuana. Sí, y te era quería como- mencionar eso porque yo diría que ese es un punto de quiebre, porque nosotros en este balbuceo, en esta búsqueda a tientas un poco, pero siempre pensando que la actualidad podía ser una buena compinche nuestra, detienen al Palto Meléndez por marihuana. Y nosotros fuimos al centro, a la oficina del abogado del Palta, y estaba el Palta. Y lo invitamos al programa. Inmediatamente tuvimos un alza de rating, eso fue como el tercer capítulo. Y se fue para arriba la cosa. Y nosotros ahí advertimos una señal, advertimos y dijimos, por acá va la cosa. Y nos fue muy bien con el abogado Héctor Salazar, que era un abogado de derecho humano. Fuimos que yo lo conocía por otros temas, pero fuimos a ver con Pedro, fuimos a ver al Palta Meléndez. Oye, de a propósito del Mundial del 98, le voy a contar una historia que fue de las mejores que tuvimos. Había un brujo peruano que la estaba rompiendo en la televisión de su país, de Perú, acertando todos los resultados de Perú. Y él decía que en el partido que iba a ser decisivo, como lo fue, entre Chile y Perú en el Estadio Nacional, Perú eliminaba. Ah, perfecto. Entonces Guillermo me dijo, tenemos que traer un brujo chileno para compensar un poco, porque si no vamos a quedar pero muy, muy mal ante la gente. Tenemos que traer un brujo chileno que ojalá diga que Chile va a clasificar. Bueno, los sentamos a los brujos ahí, partió el peruano con una locución pero emotiva. Y después entra el brujo chileno, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Entra el brujo chileno y dice, yo estoy de acuerdo con mi colega. Dijo, Casi va a nos ganar. mataron, güey. Hubo apoyo. Nos cerraron la puerta de Pinto Durán, no nos ¿En serio? querían. No, fue tremendo, tuvimos. Oye, Pero, y nosotros. Tanto. en la misma anécdota nos pueden contar, hay una anécdota muy buena que yo la sé y que pasó a la historia, cuando Chile le gana a Uruguay con gol de Salas, el 1-0, y una destacada actuación del Chiqui Chavarría, y que cuéntanos, Guillermo, cómo ustedes lo convocan y creo que lo van a buscar al aeropuerto, algo así, le ponen un traje también. Cuéntanos Claro, un poco mira, bueno, ese día, bueno, en la mañana, nosotros reaccionamos al tiro. O sea, si gana Chile, teníamos que tener a alguien. Y teníamos a Víctor Hugo que tiró el Castañedo, que centro. fue el que tiró el centro, y teníamos a Marcelo Salas. Y en la mañana, así, llegando, me acuerdo que llegó Pedro, empezamos a ver, oye, el Chiqui Chavarría, güey, que era, Chiqui Chavarría era retronco. Contemos quién era el Chiqui Chavarría. sí, un Era jugador. un jugador que jugaba en Deportes Concepción hace tiempo, Claro. de contención, ¿no? Volante de Claro. contención, y que lesionó a Enzo Francescoli, que era la figura indiscutible del fútbol uruguayo en ese momento. Y ese Ah. partido Chile-Uruguay fue un partido bisagra en la clasificatoria, porque fue un partido trabadísimo, con muchas patadas de lado y lado, que Mira la finalmente pinta, ganamos. mira la con pinta 1-0. del Chiqui Y eso quería Chavarría. mencionar, que la pinta con la que iban los futbolistas al No, de pero pe es a pa que- era no, pero es que increíble. mira, Es que este lo armamos nosotros. Sí, po. ¿Ustedes le ponían la Sí, pinta? no, es que no tenía. Mira, el Chiqui Chavarría, me Es de acuerdo Monte que Águila. reaccionamos y yo lo llamo, me consigo el teléfono de él, lo llamamos, y estaba en el aeropuerto. Entonces yo le digo, Luis, creo que se llama Luis. Sí, Oye, Luis Charri. mira, te queremos invitar al de Pe a Pa esta noche, es que yo estoy en el aeropuerto. Bueno, pero mira, tenemos unas luquitas, le dije, quédate acá, nosotros te vamos a buscar al aeropuerto. Lo fuimos a buscar al aeropuerto, lo llevamos al hotel,
no tenía ropa, por supuesto, si él venía a jugar a la pelota, no tenía esa Esa pinta. Andaban en busto virtualmente. ¿De Claro, dónde no, sacaron ese paletó? Tan, Sí. tan elegante. No, ahí en vestuario del canal Palito, había además. po. antigua esa Sí, palabra. palabra, Me gustó. antigua. Por Sí. nosotros decís tú, ¿ah? Nosotros. Faltó. Oiga, profesor, No, le- yo le- siempre Era digo- Eduardo Palacio ese. ¿Les puedo hacer una pregunta acá? Porque está deleitado y la gente está muy deleitada y mandando preguntas, etcétera. Igual eran los 90 y era el crecimiento del país. Chile en un 8%, en otros países se vivía en Argentina el 1-1 y muchos argentinos venían al DPA y como figura. Entonces, ¿había plata o había creatividad? ¿Qué es lo que hacía que fuera tan distinto? Y en ese sentido, ¿hay algún pedido de estas figuras internacionales que le haya llamado la atención cuando venían al programa? ¿Algún secretito, alguna cosa que dijera, le gustaba algo que no podemos decir? No, la verdad que nunca tuvimos ese tipo de pedido. Ya, como las estrellas, no. No, nada, no es que pidieran toallas de determinado. Tuvimos un pedido. ¿Cuál? De Maradona. Diego claro. Armando Maradona, cuando fuimos a entrevistarlo a Cuba, cuando estaba resucitando en Cuba, nos pidió que le lleváramos una caja con Coca-Cola Light. Mira. Oh, le pidió el Diego Coca-Cola. Coca-Cola. Para que no. Y en Cuba. A lo A mejor Cuba. parece que entendimos mal nosotros. ¿Y qué le llevaron? Coca-Cola Light. Coca-Cola No Light. nos querían, cuéntale, Guillermo, que no nos querían dejar entrar. Es muy buena a esa la banda. historia. ¿Por cuéntame. qué? Porque era Cuba. Con ¿Pero por qué no Coca-Cola. lo quería? Ah. Coca-Cola, La Cuba comunista, Pero la no Coca-Cola la capitalista. vendieron así La en leche algo. negra del capitalismo. Y eso que el Cuba libre es con Coca-Cola. Sí, Sí, pero pues. que la versión que había en Cuba no le gustaba a Maradona. Esto nos dijeron, mira, Diego quiere varias cosas. Quiere un teléfono inalámbrico, quiere revistas de papel cuché, Una Y- radio a pila. una radio a pila, porque él estaba en un lugar muy aislado. Entonces, y quiere que le traigan la mayor cantidad posible de Coca-Cola. Nosotros llevamos como 24 Coca-Cola, más o menos por ahí Ah, debe haber andado. Sí, una Entonces todo metido entre un bolso y cuando llegamos a Cuba, ¿qué traen ahí? Abren el bolso y no, ahí sí que quedaron jaque mate porque no entendían por qué nosotros estábamos internando 24 Coca. Tanta Coca-Cola Light. Claro. Y bueno, Dijeron, la policía nos dijo, ustedes están haciendo contrabando y esto es un delito el que están haciendo ustedes. ¿Y Maradona lo salvó? o sea, O sea, bueno, que lo salvó. invocamos el nombre de Maradona y eso fue mágico. Ven. ¿Y cómo fue entrevistar a Maradona, Pedro? Porque me imagino que ya todos tenemos la figura que conocemos, pero descubrió algo nuevo. Igual tener a alguien así en vivo, uno puede entender otras cosas del personaje. ¿Hay algo que le sorprendió de Diego Armando? En esa imagen fue cuando lo hicimos en el estudio del DPAPA. Y la otra entrevista fue en un bungalow que él habitaba en un centro de rehabilitación en La Habana. 2 veces lo entrevisté. Yo tuve la suerte de estar en varias oportunidades con él. Yo es un personaje al que quiero entrañablemente. Para mí es el deportista más influyente de la historia en todo el sentido del concepto, no solo por lo que hace en la cancha. Y uno le preguntaba a Diego y siempre encontraba una respuesta inteligente. Nunca te ibas a quedar disconforme por alguna cosa cliché o por... No, Maradona te sorprendía. Era rápido, era divertido, era apasionado. Te contaba las historias de Nápoles en forma fantástica. Las del Mundial del 86, ¿para qué decir? Bueno, cada frase de Diego es una sentencia para hacer un reel, como dicen. Ahora, moderno, un buen entrevistado, y me imagino que también le tocaron malos entrevistados. Yo sé que no vamos a entrar a pelar, pero alguno que le haya costado, porque tantos años tenemos Maradona, hemos nombrado a González, Charly García, etcétera, etcétera, pero alguno que le haya costado, Sí. que haya sido difícil para usted llevar esa entrevista. Una vez, ¿te acuerdas que nos costó harto con la Cantilo? La Guillermo? Fabiana ¿La Cantilo, Fabiana por qué? No, terrible. ¿Qué? Lo pasamos mal, yo lo pasé muy mal. ¿Qué hizo? Afortunadamente era un... No hizo nada, por si ese es el problema, de puras pesadeces. Ah. Llegó, yo no me acuerdo, venía probablemente a promocionar un disco, algo, pero no sintió ninguna química con el programa, nada, y fue un conjunto de pesadeces. Y a diferencia de Gloria Trevi, por ejemplo, que nosotros tuvimos a Gloria Trevi, Muy buena, Gloria. y Gloria Trevi
Me acuerdo que te Chasconeó a Pedro. te sacó la corbata. Estuvo muy, Al muy borde. entretenida. O sea, no, pero Fabiana Cantilo yo diría que fue lo más desafiante. medio No desagradable. desafiante, sino que desagradable. ¿Y hay algún Incómodo. truco, Pedro, Guillermo, que usted, bueno, tú, Guillermo, has estado detrás del Podemos Hablar, de otro programa de conversación, ¿algún truco con los entrevistados difíciles? Yo creo que lo mejor es tener un buen reporteo, porque tú con un buen reporteo detectas las zonas medias difíciles, pero con ella no teníamos tiempo para hacerlo. ¿no? Pero hay un tema de química, ¿hay cómo remar una entrevista difícil, que- Pedro? Mira, es bien curioso esto porque cuando íbamos a entrevistar a Jorge González en solitario, porque hicimos a los a los prisioneros primero y después lo hicimos a él solo en otra ocasión. Ustedes lo hicieron cuando en el disco de, ¿cómo se llama? Mi destino. No, en el Gonzalo, y de hecho la cumbia triste, la única vez que la tocan vivo, la tocan de pe a pa. Sí, eso Se anunciaba una masacre para Pedro. Eso fue es anterior venía a la... en primera. Fue creo el año 96-97. En la época de Gonzalo Martín y las congas pensantes. González Martínez, las congas pensantes. Esa es la primera entrevista a Pedro. Después la entrevista en solitario. Sí. Y después, el 2001, vuelven los Sí. prisioneros. Y esa en es vivo la vez en- que cuenta también que había consumido sustancias ilícitas también. Sí, ahí, Pedro, y tomando lo que preguntaba Nicolás, a mí lo que me sorprende era como, y quizás viene un poco de tu beta o cercanía, pero tú le preguntabas cosas bien como al callo, como a Jorge en específico, a Diego también, y a Charlie A también. Charlie le preguntó en Claro. primera. Sí, no, sí. Bueno, pero había una forma de aterrizar que era Era- suave. ¿Era el caballero de la Había- oreja o era usted que...? Las dos cosas. Las dos cosas. Una mezcla. ¿No? Hay que entenderse con el editor o el periodista. ¿Cómo era ese proceso de trabajo entre ustedes al abordar esa entrevista? Cuéntenos un poco. Bueno, esto la partía no solamente Pero- con una semana de anticipación, Guillermo, sino que había personajes que los comenzábamos a sentir un mes antes Claro. o 2 meses. Mira, yo he trabajado, bueno, varios programas del género con distintos animadores y con Pedro ha sido el único conductor del programa que llegaba todos los días a la oficina en la mañana. Entonces macerábamos muy bien los programas, de tal forma que llegado el momento, las entrevistas estaban bastante bien ya concebidas y Pedro podía plasmar de buena manera lo que habíamos planificado. Entonces, yo creo que esa es parte del secreto, porque así ocurrió con Jorge González, porque esa entrevista solitaria fue cuando él venía volviendo de Cuba, también había estado Claro. en un proceso difícil. Cuando estaba peladito. Sí. Bueno, Sí, espera, Roberto. Cuba, Jorge González, Diego Maradona. Claro. a ¿Saben? retirarse. Una cosa que había mucho respeto entre Guillermo y yo. Siempre, nunca tuvimos una pelea a garabatos, nunca tuvimos combo, ¿no? distancia, Ya. diferencia, No, pero pero la La gané solucionamos yo. porque yo lo respetaba a él como el editor periodístico y él también respetaba mi estilo, porque cada uno también le va poniendo el sello personal que lo puede hacer tornarse en un personaje más agradable para el entrevistado que otro. Y nosotros conseguíamos esa cosa media mágica de acercarnos al entrevistado y después ponerle la inyección Pedro, con más facilidad. perdón que haga la pregunta, pero le tengo que hacer una pregunta de entrevistador. El otro día a Stephen Colbert de Estados Unidos se le preguntaron. Le dijeron, ¿cuál fue la invitada que te enamoró? Como que hubo un crash, como que sentiste ahí un impulso. Una que tú dijiste, no, pero este es estupenda y tuviste que decir en la casa, esa es estupenda. ¿No te quedas alguna que te haya gustado más? Tú que eres un italiano seductor y Casanova. No, de seductor y Casanova no tengo nada. Pero nunca Buena pregunta. ¿nunca te gustó una entrevistada? Uno, yo creo. Ah, No, una o Boris. una. Yo creo que fue un entrevistado que nos enamoró a todos, ¿Quién? de verdad. Boris Izaguirre. Boris Aguirre. Boris Izaguirre El español. entró, es un venezolano que está radicado en España, figura de la televisión española, un capo, de verdad, extraordinario. Y entró y dijo que el Topollillo era gay, y se bajó los pantalones. No se bajó los Sí, pantalones. Eso fue después. Se fue con Camiroaga, parece. Eso fue no en el programa. A ver, Pero, oye, de veras. ¿sabe una Después. cosa? Que lo que pasó, ¿te acuerdas, Boris, que lo que pasó con Boris? Nosotros teníamos como entrevistada uno
a Andrea del Boca, la argentina, que la estaba rompiendo con una teleserie acá en Chile, que era el personaje de moda. Siempre abríamos con el mejor personaje. Y estábamos frenados con la... Andrea, no podíamos arrancar y la cosa estaba ahí trabada. Y como a los 10 minutos, cuando ya esta cosa no funcionaba, Guillermo me dijo, vamos a cambiar, va a entrar al tiro Boris Aguirre. Yo no le podía contestar, yo decía, pero ¿cómo si este gallo no lo conoce nadie acá? Entró y dobló la sintonía en 2 minutos, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, o Y de sea, ahí, fue impresionante. Mira, cosas que Y también... y hay otra cosa en otro tono completamente distinto que tiene que ver con Viviana Díaz, que era presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos, de familiares de detenidos desaparecidos. Una señora maravillosa, rubicunda, tierna, con una fuerza interior extraordinaria. Yo no me acuerdo qué es lo que había ocurrido, pero decidimos invitarla al programa. Y antes de ella estaba Miriam Hernández con Margot Cal, invitadas juntas, porque ellas habían imitado mutuamente en el matinal y tenía mucho. Nosotros dijimos, con esto lo vamos a romper. O sea, Miriam con la Margot. Y verdad, le empezó a ir bien. Pero nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Y metimos a Viviana Díaz con su historia, pero te prometo, el rating subió, pero inmediatamente, no al doble, pero subió muchísimo. Estábamos en 20 y tantos puntos, llegó a 30 puntos. La historia de ella era tan buena y ella era tan bien contada. tan por bien ella. contada, con una Sin emoción. odio, sin odio, sin Y- rencor. y Era veíamos muy lindo. Margot Cal y Miriam Hernández, pero así, pero totalmente capturadas, cautivadas con la historia y emocionadas. Entonces, esa mezcla entre mundos distintos fue realmente muy potente. Entonces, yo me acuerdo de personajes así, Mira, de mundos totalmente mira ahí distintos. en la imagen. Ahí está la señora. Yo estuve con ella como hasta las 12 de la noche, sentado en una escala afuera de la agrupación de detenidos desaparecidos, conversando con ella. Nunca la habían invitado a un programa en estudio a ella. Siempre le sacaban Sí, cuña. hay una agenda de derechos humanos que de pe a pa y que en general Televisión Nacional tenía en esa época que era súper interesante y configura. O sea, usted. Porque yo admiro mucho el oficio de lo que ustedes hicieron porque también uno se entrega a hacer vivo. Cuando está en el vivo te puede pasar cualquier cosa. Ahí hay una entrevista que es icónica, que es lo que sucede con alguien que no fue a la televisión, que fue el Lemebel, y que te habló a ti sobre tu hermana y tú también tuviste ahí un momento emotivo. ¿Y cómo se maneja eso? Porque también para nosotros los conductores es complicado que nos saquen adelante, tenéis que manejarlo, tenéis que tener tu apoyo, tu equipo. Es como un proceso interesante. ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo llevan a figuras de ese tipo? O sea, a mí me parecía un personaje tremendo Lemebel y yo sabía que nadie más lo iba a hacer. Entonces, hagámoslo nosotros. Y yo hablé, me acuerdo de una reunión con Lemebel en el Sheraton, un día, era verano. Y como al mediodía, como a las 12, yo estaba con Víctor Gutiérrez en ese tiempo que trabajaba con nosotros. Y llega Lemebel al hotel en un abrigo negro. Yo no fui a esa. No, pues tú no estabas en esa reunión. En un abrigo negro y pues, hacía muchísimo calor. Y se tomó unos sour y transpiraba, le salían las gotas de transpiración. Y nada, y conversamos. Yo le dije, Pedro, nosotros queremos que vaya al programa. Puedes hablar de lo que quieras. Lo único que te pido yo que no insultes a nadie, porque nosotros somos responsables de lo que emitimos y tú puedes criticar, decir lo que quieras. Voy a complementar porque para que no quede la duda respecto a lo que pasa al final del programa, cuando yo lo estoy despidiendo a Pedro, y él dice, quiero hablar un minuto de algo muy personal, y habla de mi hermana Carmen. Pedro, tenemos el video. Podemos verlo y reaccionamos a este momento histórico de la televisión chilena que fue muy emotivo para todos nosotros. Le ponemos play a continuación. Un minuto, porque en tu programa, en este canal, me gustaría rendirle un homenaje a todas las mujeres que fueron torturadas y detenidas en la dictadura de Pinochet en el nombre de tu hermana Carmen Carcul. Muchas gracias. Es un momentazo para un conductor. Fue Sí. muy fuerte. Conociendo a mi hermana, además que muy de bajo perfil, muy de pasar inadvertida, muy modesta en toda su forma de
de comportarse. A ella no le gustaba que su nombre apareciera ni para bien ni para mal en ninguna parte. Así que yo me emocioné mucho, pero también sufría porque pensaba, ¿cómo estará Carmen? A lo mejor echándome la culpa a mí de que yo haya sido responsable de generar un momento que estaba absolutamente fuera de la pauta, ¿no es verdad? Guillermo. Sí, absolutamente no, porque ese tema no lo habíamos conversado. Yo solamente le pedí que no insultara. Dije, por favor, no. O sea, El MBL era en ese sentido muy iconoclasta y yo quiero valorar que en ese sentido nunca olvidaré tampoco la entrevista que le hicieron a Jorge González en Los Prisioneros que Volvían. Fue muy importante generacionalmente. O sea, todas las notas del DPAPA tienen un valor histórico. Nico, en el Bueno, tiempo. por eso el programa por eso el programa fue distinto. Nos atrevimos a dar un paso más pensando en que a lo mejor eso podría ser rechazado por el rating, que es como la viga maestra de la televisión. Nos atrevimos a eso y más encima nos fue bien. O sea, ¿qué más querí? Pedro, yo creo que fue una declaración de principio desde el minuto 1 del programa. Cuéntanos un poco por qué los tres cierran ese primer capítulo. Creo que el primer capítulo de la primera temporada y que va, creo que está con la camiseta de Deporte Concepción, Álvaro Enrique, qué sé yo, pero cuéntanos cómo nace esa invitación con los tres. Bueno, nace porque ellos me invitan a que yo los presente en el Estadio Nacional, en el campo de tenis. Yo fui con mis hijos y cuando eran los momentos previos había un break en el programa. Estuvieron los teloneros, que eran un grupo colombiano. Después venían ellos. Yo le dije a mis hijos, vámonos. Yo no me atrevo aquí, estoy muerto de susto. No, weón, me tenéis que entrar nomás. Me dijeron. Y me empujaron virtualmente a presentarlo. Y esto me lo habían pedido ellos, Álvaro particularmente, quien incluso de repente se dejaba el pelo rojo porque era hincha mío. Así ¿Saben eso? En el videoclip de Déjate Caer, que está con pelo rojo, es un homenaje a Pedro. ¿En serio? Sí, Yo no tenía por eso idea. Así que había un vínculo, había una cosa. Y yo les dije, bueno, yo voy a ir a presentarlos a ustedes, pero si sale el programa que estamos preparando, ustedes van a tener que ir. Y por eso los trajimos, coincidió con el primer capítulo. Claro, segundo. primero. Yo creo que esa fue una declaración de principio del programa y que eso hace que, bueno, en esa misma temporada fue Javier el Imposible, después también estaba lanzando el primer disco la Javiera Parra y un montón de artistas y músicos que hoy en día uno los ve desde hasta Adrián y los Dados Negros, me acuerdo que cuando era como un fenómeno bien sobre la tierra, ustedes lo llevan y lo ponen por primera vez en televisión abierta. O sea, Rosy de Palma, nosotros llamamos a Rosy de Palma, pero Y a no a otra- Paulina Rubio, por ejemplo. Entonces, Y a otra musa de Almodóvar. sí, para la llevamos. Victoria Abril, a Vivi Anderson. O sea, hicimos por lo menos esas tres que me recuerdo. Y Guillermo, y también, bueno, hoy en día, efectivamente, quizás el programa no tenía los presupuestos que tenían los que están el Viva el Lunes o todo esto, o antes yo la verdad vi un capítulo de Siempre el Lunes donde era una cuestión increíble los invitados, ya muy pasado de rosca, pero ustedes hacían esta mezcla, pero gastaban su luquita igual. Cuéntanos un poco cómo fue cuando invitaron a Jorge Valdano a DPAPA. Bueno, esa historia de verdad que la sabe mucho mejor Pedro que yo, porque Pedro tiene una relación muy estrecha con Jorge Valdano, que había venido antes a Chile a una cosa del área deportiva, pero Pedro la maneja muy bien. Fernanda, Jorge Valdano es un entrenador, un personaje muy importante del fútbol y fue el entrenador que vetó a Iván Zamorano en el Real Madrid. Pues le dijo, si hay 4 extranjeros en el equipo, tú vas a ser el quinto. Como Mbappé hoy día con el técnico. Esa es la historia original. Y, bueno, vino a TVN cuando salió campeón el Real Madrid y goleador Iván e hicimos un programa especial con el área deportiva. No existía el DPAPA en ese momento, No. 94-95. Y después vino el DPAPA. Cuando lo despiden del Real Madrid, creo que el fin de semana. Yo no lo tengo claro. Y está el martes, creo, en esa época creo que el de Peapa no sé acaso el domingo o el martes, pero lo llevan lo traen a Chile, que yo lo encontré, cuando chico lo encontré una locura, que era porque viaja a Chile a dar su primera entrevista grande, y lo que yo entendía era por la cercanía que tenía contigo, que era, y eso lo traigo a colación porque también lo que hablamos antes con Maradona cuando se pillan en el Mundial de Brasil, entiendo, para Sí. todo y te va a saludar a ti y Maradona era poco de hacer ese tipo de cosas como condescendiente con los periodistas o algo así, contigo tenía ese gesto. ¿De dónde viene esa? Por eso te preguntamos lo de Jorge González,
¿De dónde viene esa cercanía con la gente que entrevistabas, conversabas antes con ellos? ¿Cómo se genera Bueno, esa...? Valdano lo conocí cuando era el entrenador del Real Madrid, surgió un respeto mutuo, una amistad, nos entreteníamos conversando de fútbol, de América Latina, de política, de literatura, de todo, porque él era un tipo muy, muy letrado, que iba más allá del fútbol. Y con Maradona fue una cosa espontánea que se mantuvo en el tiempo y nos permitió hacer esa conversación en Río. Eso es muy divertido porque parece mentira, Fernanda, pero es verdad. En ese momento Diego estaba desesperado porque al día siguiente jugaba Chile con España en el Campeonato Mundial y a él no le dieron acreditación en la FIFA para ir a la cancha. Así que estaba muy, muy frustrado. Y le pidió a los productores del canal una entrada para poder ver a Chile. Él estaba absolutamente fanatizado con Chile. Decía que era el mejor equipo del Mundial. Así que todas esas cosas nos fueron acercando. Y la noche en que Chile le gana a, ¿cómo se llama?, a España, me invita también a su programa que estaba con Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales, el que relata el gol del 86. Para la televisión venezolana. Y se llamaba De Zurda el programa. Para Telesur, Para Telesur. que era el canal que instauró Hugo Chávez en Venezuela. Oigan, yo me quiero poner un poco, perdón, latera, porque hemos hablado mucho de la televisión, de grandes figuras, de espectáculo, de la carrera televisiva de Pedro Carcuro, que no es menor, pero por lo mismo me gustaría saber como de experiencia de vida, Pedro, porque tantos años en la tele, tantos años en las comunicaciones, uno va mirando a Chile. Ha entrevistado políticos, ha visto pasar distintos gobiernos. Me gustaría saber como qué sensación tienes del Chile actual. Si ha cambiado mucho desde todos los ámbitos que hemos hablado, desde la televisión, desde los artistas, desde la ciudadanía. Estamos ahora enfrentando también un gobierno distinto, digamos, de derecha después de hace mucho tiempo. ¿Cómo vives tú la realidad del Chile actual? ¿Cómo lo ves desde tu rol de comunicador y de hombre de experiencia también, que no es menor, digamos, la experiencia de vida? Evidentemente que el haber llegado a TVN antes que saliera al aire, como lo dijo Roberto, me significó tener una aproximación con lo que iba pasando en nuestro país, minuto a minuto, día a día, y viví en carne propia, con alegría y con pena todas las cosas que han ocurrido. Y yo te diría que en este momento lo único que se me asoma claramente que veo el futuro de Chile con preocupación. No es fácil lo que estamos viviendo. Te puede parecer como un cliché, pero yo espero que impere la cordura. Hay algunos personajes, tanto en el gobierno como en la oposición, que entienden que este Chile se tiene que construir con diálogo, con entendimiento. No estoy diciendo nada que sea mío, sino que lo he leído. Aquí estuvo en la mañana el ministro Cordero. Y yo creo que él también se ha manifestado en el mismo tono, en la misma línea. Que Chile tiene que entenderse para poder avanzar y no para que se genere un conflicto cada vez más profundo y difícil de solucionar. Eso es lo que a mí me da miedo del Chile actual. Perfecto. Guillermo. Bueno, yo soy un poquito más pesimista, la verdad, porque no veo ninguna voluntad del gobierno de hacer las concesiones mínimas. Y además veo que yo veía al exministro Cordero hoy día, un hombre con un aplomo, con una seguridad, y lo comparo con lo que era la ministra Steiner, por ejemplo, lo que era Rau. Yo digo, hay un mundo de diferencia, o sea, y así ocurrió con, no sé, Camila Vallejo, Mara Cedini. Entonces, se criticó mucho al otro gobierno y de verdad que había muchas cosas malas, pero lo que ha llegado ahora, esta cosa religiosa, esta cosa de la represión, uno escucha el discurso de Kast y lo único que habla de carabineros, de militares, de seguridad, de incivilidad, es que los vamos a castigar por esto, los vamos a castigar por el otro, pero el tipo no le dedica ni una palabra a la cultura, no le dedica ninguna palabra. Derechos humanos no
fue mencionado en nada. Entonces, digo yo, este es un gobierno de una sensibilidad horrible. Entonces yo estoy en ese sentido más preocupado porque creo que pudiéramos estar cerca de a lo mejor de algún estallido o de algún tipo de revueltas sociales que enrarezcan todavía más el ambiente. Espero que algo los ilumine, que es muy difícil, porque ellos son integristas. Eso. Y como bestias de la televisión, ¿creen que tiene algún rol la televisión en este contexto político? ¿Es importante todavía la televisión pública? Yo no Porque los canales de stream estamos aparte. No tengo ninguna duda que es fundamental y muy importante la televisión pública. Ahora, que requiere nuestra televisión pública dar un par de pasos en varios sentidos, en regenerarse, en recrearse, también es imperiosamente necesario. Pero fíjate que así todo como estamos, creo que la televisión pública cumple con una misión indispensable dentro del aparato de comunicación, dentro de la industria de las comunicaciones. Es mi opinión. Totalmente respetable. Pedro, hay un momento de la historia, yo no sé si reciente, pero fue 1987, Copa América. Chile alcanza la final. Perdemos con Uruguay 1-0. Y hay un momento en que Televisión Nacional está transmitiendo, 1987, el año previo al plebiscito, y en algún momento un gol de Chile muestran la tribuna. Y hay un lienzo que dice fuera Pinochet. Los partidos entiendo que se juegan en Mendoza, fue Copa América Argentina. Y Televisión Nacional, entiendo que desde el switch se complican harto, congelan la imagen mientras está mostrando porque tomaban la imagen del satélite. Y finalmente eso queda para la historia como un momento en que Televisión Nacional censura una imagen, que era un lienzo en la tribuna, que era fuera Pinochet. Usted que le tocó estar en esos años en TVN, que hay claramente una muestra de censura y quería ver si recuerda ese momento. ¿Cree que esos momentos de donde la televisión censura, claramente estábamos en un régimen dictatorial? Me imagino que hoy debería no ser igual. ¿Quedó atrás? Y cuéntame si recuerda ese momento también para compararlo con el momento de hoy, del país y de la televisión. No creo que sea muy difícil comparar un Chile que vivió una dictadura militar y que ahora vive en democracia. Creo que no hay mucho que contar y mucho que hablar al respecto. Los hechos, la historia es la evidencia más clara. Yo no recuerdo particularmente este hecho que tú nos estás, este lienzo en el partido de Chile con Uruguay. El Chile con Uruguay fue el partido final de la Copa América. No fue en el Chile-Uruguay, fue en la goleada 4-0 a Brasil. O sea, yo no estaba en el estadio en ese partido, relaté desde el estudio y te juro que no me acuerdo del incidente. Qué partidazo sí ese, ¿eh? 4-0 ganando la Brasil. Sí. Debut de Zamorano, de hecho, entrada de... Claro, perdimos la final 1-0 con Uruguay. en Pero claro, ese momento marca una editorial que tenía en ese tiempo la televisión pública chilena y que también quiero preguntar si usted en ese tiempo y después en los 90, que vivió mucha edad importante en la televisión chilena, vivió el cambio en cómo fue la televisión pública en los 70, en los 80, 90 y cuál sería ese cambio que usted vivió. Claro, prefiero ser sincero. Creo que en general en el deporte, en las transmisiones deportivas hubo muy poca censura. En general. Te lo digo sinceramente, es la impresión que tengo yo y prefiero decir la verdad, lo que yo vi. Tú cuentas esta historia. En una oportunidad yo tenía que ir a cubrir los Juegos Panamericanos de atletismo y me pidió un ejecutivo que no dijera atletas cubanos, sino que dijera atletas caribeños. Yo le dije, no voy, en este caso no voy. Y se rectificó de inmediato. Uh-huh. Esas son las cosas que uno puede recordar. En épocas después del retorno a la democracia, en general, nosotros cuando construíamos el DPAPA teníamos muchos espacios de libertad y no tuvimos grandes cuestionamientos. Y Guillermo lo puede saber más que yo. O sea, pero también pero hubo la historia de O.J. Simpson. De O.J. Simpson. Sí, Ahí buena sería esa, ¿verdad? la historia de O.J. Simpson, protagonista de un suceso policial, el más visto en la historia de la televisión norteamericana, que nosotros teníamos una exclusiva mundial y que la perdimos. Fuimos
comentario en una página de Newsweek. Y decía el programa chileno From Here to There. Buena la traducción, From que, here to que there. traía a O.J. Simpson. Bueno, tú sabes la historia cuando Bueno, estaba casi es con la que, maleta hecha, Mira, ¿no? esta historia es impresionante porque en la entrevista con O.J. Simpson la consigue Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez es un periodista chileno que fue el que escribió el libro sobre Michael Jackson. Es un tipo de mucha trayectoria. Y él trabajaba con nosotros generando invitados, produciendo invitados desde Estados Unidos. De hecho, él nos trajo a Magic Johnson un poco después de que se le detectó el virus, el VIH. Entonces, estaba todo listo. A nosotros nos parecía increíble que él viniera a Chile a dar una entrevista, considerando que era el personaje. La primera. Sí, pero probablemente Sí. yo no me acuerdo bien si era Sí, la primera la o una de las primera. pocas, pero él iba a venir a Chile a dar una entrevista con nosotros. Entonces, Víctor, ¿cómo se generó esto? Yo, por supuesto, todos estos temas los hablaba con el director de programación, Jaime de Aguirre. Entonces, había todo un tratamiento previo, porque igual había que pagarle a O.J. Simpson, entonces había todo un tema, si tú le podés pagar a alguien delincuente o no delincuente. Entonces, nosotros tomamos, la información es que él sale en Estados Unidos, en el juicio penal, sale non guilty, no culpable. No culpa. Entonces, de acuerdo a lo que yo averigüé con estudios jurídicos, entonces decía, mira, él puede ser presidente de Estados Unidos. Él se puede postular a presidente de Estados Unidos y nadie le puede negar que se postule, y si gana, gana. De tal manera que me pareció que nosotros no podíamos poner una barrera que fuera más allá de la propia legislación norteamericana, porque había un fallo de justicia que lo declaraba no culpable. Hablé esto con Jaime Aguirre, lo aprobó, se echó a andar todo el operativo. Llegó el día que él iba a viajar, ya después teníamos hasta promoción en el aire. Llega Víctor Gutiérrez a la casa de O.J. Simpson y nosotros mandamos un productor para allá, para gestionar todo el tema del viaje. Y estaban ahí esperando, estaban las maletas afuera, Para tomar el listas, auto, estaban los hijos de él, estaba la persona que se iba a quedar a cargo de los hijos, y de repente un ejecutivo de TVN recibe la instrucción del director ejecutivo de la época, que era René Cortázar, que había que bajar la entrevista. ¿Qué hace este ejecutivo? Llama directamente al productor, no me quiso llamar a mí porque él temió que yo dilatara la cosa hasta que el tipo tomara el avión. Y bueno, lo llama y yo me entero después que habían tenido que comunicar a O.J. Simpson que la entrevista no iba. Víctor Gutiérrez estaba con él y me dijo, a mí se me soltó el estómago, tuve que ir al baño, no podía salir del baño del shock que tenía. ¿Cómo contarle a él que la entrevista se había suspendido porque el director del canal había echado para atrás? Entonces, Claro, porque O.J. Simpson había perdido el juicio civil. Claro. El juicio Claro. civil por indemnización a las eventuales víctimas, él lo había perdido. Entonces, en esto se afirmó Cortázar. el director del canal para decir Para que nosotros censurarla. por editorialmente no podíamos entrevistar a un condenado por la... Bueno, pero el juicio de Claro. si la había matado o no, El juicio penal él lo no había- culpable. Claro. El juicio no, penal, Eh, él lo había ganado. Claro. Entonces, bueno, el tema es que Víctor, en su desesperación, le contó que, le dijo, ¿sabes qué? Tenemos información de que va a haber un atentado contra ti en Chile. No. Ya. ¿Quién es? Muy Víctor. Claro, porque no hallaba qué Tenemos decirle. información. No hallaba qué decirle. Entonces le dijo, oye, hay rumores de que va a haber un atentado en Chile, así que mejor cancelar esta cuestión. Y el La tipo- chispeza chilena. La Yo no chispeza. sabía esta última Sí, parte sí, de la no. historia. Muy, Muy No bueno. sabía. bueno, no. No, ahora se está enterando. Sí. Imagínense. Bueno, Guillermo, como decíamos, fue parte también del equipo de Informe Especial, que lo que preguntaba Seba, fue parte del Informe Especial, si no me equivoco, en la época de la dictadura también. Claro. Cuéntanos sí. un poco cómo fue hacer periodismo en ese contexto. Bueno, era difícil, la verdad, porque los temas político-partidistas estaban definitivamente afuera. Pero nosotros encontramos una beta a través de los temas sociales. Por ejemplo, un niño golpeado, la prostitución,
temas que revelaban todo este tejido social fracturado a raíz de un gobierno que no respetaba los derechos humanos, que vulneraba a los más necesitados. Entonces, encontramos esa beta. Y me voy a tomar un segundo en contar una anécdota que es muy reveladora, que el director era Carlos Krum, un militar. Entonces yo hice un reportaje de prostitución, y la verdad que estaba re bueno el reportaje. Entonces teníamos muchos testimonios de mujeres que nos contaban por qué ellas habían llegado a la prostitución, y la mayor parte era porque además venían de familias mal constituidas, con la madre que también había sido prostituta, etcétera, o que a ellas las habían abusado sexualmente cuando eran niñas. Bueno, este reportaje tenía todos esos condimentos, y Patricio Caldichuri, que era el editor del informe, lo va a mostrar a Krum, y Krum dice, no va al reportaje. No va al reportaje. Caldichuri vuelve destrozado de la reunión, nos cuenta a mí, al equipo, y alcanzó a salir hasta la promoción. Y después ocurre que a Caldichuri el día siguiente, su siguiente, lo llaman para decir que va al reportaje. Y cuando me cuenta por qué va al reportaje, era porque la mujer de este militar había conversado con su amiga y estaban todas esperando el reportaje. Entonces le dice, pero ¿cómo lo vas a sacar el reportaje? Pues, si ya hablé con mi amiga. Así que el milico duro... ¿Y donde manda calzón? Claro. Claro, fíjate la variante, el factor que impidió una censura. Guillermo, y en esa época, cuando fue el tema de Michael Townley en Informe Especial, ¿tú eras parte del equipo? Sí. También. Confesiones de un asesino se llamaba ese reportaje, que fue emitido el 16 de agosto de 1993, y entiendo que ahí hubo una complicación directa. Y creo que ese es un momento periodístico chileno en donde se pone como en prueba la democracia, la televisión pública. La autonomía de la televisión pública. Claro. Oigan, Es que era muy frágil el momento institucional chileno. Las Fuerzas Armadas todavía tenían mucho que decir. Pinochet estaba en la comandancia en jefe del ejército, y la democracia sí. todavía era muy endeble, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo fue eso del reportaje de Michael Townley, porque para los que no sepan, hay gente de la generación que cree que Michael Townley es el malo del personaje de GTA. El Gran Theft Auto, un Pero videojuego. Mira, bueno, la historia no es un poquito larga, pero primero un gran éxito de Marcelo Araya. O sea, Marcelo persiguió la historia hasta que logró establecer contacto con este personaje y logró ganarse la confianza para ir. La entrevista, por supuesto, fue aprobada por el director de la época, que era Jorge Navarrete. Por algo viajamos. O sea, estas cosas uno no las hacía a la espalda de los ejecutivos, porque es imposible. Y cuando llega... armamos el reportaje, se iba a lanzar la temporada, se cumplían 10 años del Informe Especial, desayuno en el Hotel Sheraton lleno de periodistas, y nos premian a nosotros con una bandejita. Premio, 10 años. Y viene entonces el momento de mostrar los avances del capítulo. Estaba Pamela Giles ahí, que se integraba ese año al Informe. Eran otros tiempos. Estamos hablando del 93. Cuando no era la abuela. Sí, estaba a la izquierda y en ese tiempo, a la Claro. izquierda mía, ahí me acuerdo. Bueno, y sale este clip con reportaje, y sale lo de Townley. Se prende la luz y faltaban como 4 ejecutivos del canal que se habían ido. Y resulta que los periodistas de la época, periodistas de espectáculo de la época, termina esta cuestión de Townley, ni les interesó. La primera pregunta es, Pamela Giles, ¿cómo te sientes integrándote al equipo del informe, güey? Y nadie pescó lo de Michael Townley. Y después llega la orden, porque el presidente Elwin pide que se levante ese reportaje, lo que violentaba la autonomía de TVN, que provocó incluso el ministro Correa. Claro. No estuvo de acuerdo con esa medida, pero el directorio del canal aceptó la petición y sacó el reportaje. No podía ir de capítulo 1. Finalmente, por la presión de todo el mundo, fue como un mes después. Pero eso fue una crujidera en lo que tiene que ver
con la vuelta a la democracia y la autonomía de TV. Un llamado Era directo el del sistema presidente. binominal del Binominal. directorio Que existe del hasta el- canal. que existe hasta el día de hoy. Hasta ahora, sí. Oigan, Vaya que lo sabe. estamos haciendo turno en vivo con grandes invitados, Pedro Carcuro, Guillermo Muñoz, Roberto Cisterna. Hemos hablado de la carrera televisiva de pe a pa, pero me gustaría que me gusta que Pedro me explique, me dice Fernanda, este fue el entrenador, este no sé qué, porque usted, Pedro, sabe muchísimo de fútbol, lo recordamos acá por sus grandes relatos, acá en el chat, gente todavía recuerda, Sebastián Flores Muga también, emocionadísimo algunos relatos suyos. ¿Cuál fue el que más le ha gustado, el que más ha disfrutado, el que lo estremeció en serio y que no fue para pantalla, sino que vibró relatando el momento deportivo? Ningún relato es para la pantalla. Todo lo Cuando uno estremece. está involucrado en eso, o sea, yo le pongo todo lo que tengo adentro. O sea, yo no le puedo mentir a la gente en ese momento. Se notaría además. Un detalle no menor que tú no gritas, Sí. tú eres un relator que no grita gol. Como no era el estilo de Pedro decir eso y tenía Sí. otro tipo de características. Quiero ser un poco vanidoso ¿Sí? en este momento, ya que tú me hiciste la pregunta. Obvio. Bueno, a mí voy a hacer una pequeña introducción diciendo que me encantó el gol de Pato Yáñez, que clasificábamos. No era clasificación en los números, pero sí quedábamos listos para ir al Mundial de España. Del 82. El gol de Marcelo Sales contra Italia también. La mágica escalera que La dijo usted. mágica. Que le ganó a los grandotes italianos, Subió subió al cielo. máquina. Ese, ¿Se lo sabéis de Se memoria? lo sabe, sí se lo sabe. bueno, y hay otros goles más. El del Coto de Chile. Sierra en el Mundial del 98, que usted dijo que le pegó como en una academia de billar, Ah, donde sí. las arañas tejen su nido. O No, sea, eso ¿usted tiene tenía que una poesía No, donde las arañas tejen su nido no es mío. donde no llegan los teléfonos? Algo así era. Se Bueno, equivocó. pero fíjate que hay un relato que para mí tiene una particular significación. Porque ese relato, una empresa publicitaria uruguaya le compró los derechos a TVN. Y Uruguay es el país de los relatores. Entonces, que Uruguay haya comprado para hacer un spot con este relato, a mí me provocó un golpe, aunque nunca me pagaron los derechos que me correspondían a mí los Uruguay. Ese era el Pero les golpe. termino de contar que, Ese fue y el fíjate que el Ese fue el gol, golpe al bolsillo. el Mundial, la Copa América del año 2011 era el gol que definía la clasificación de Uruguay y la eliminación de Argentina. Claro, porque se fueron a penales, empataron penal, y era el 1-1 en último. cuartos de final y en los penales clasificó Uruguay. Y yo siempre recurría a imágenes, yo no inventaba frases, ni así, qué cosas que tenía en la cabeza y que las traspasaba al relato. Y en ese momento tomé como elemento fundamental del relato del gol de Uruguay el discurso de Frei Montalva en La Patria Joven en su campaña presidencial, cuando él le habla a los jóvenes chilenos en el Parque Cusiño. Y yo tomé ese relato, ese discurso, y lo transformé en un relato deportivo. Entonces yo decía, aquí están los uruguayos, son los mismos de los Juegos Panamericanos, son los mismos del Mundial de... Entonces, porque Frei le iba hablando en ese tono a los jóvenes chilenos. Bueno, tuvo un impacto en Uruguay, no en Chile, obviamente, y a mí me dejó muy contento, y ese es el relato que más me gusta, fíjate. Mira. Oye, Absolutamente neutro. Otro que también me gustó mucho fue el Me Pongo de Pie de Italia. ese te iba a decir yo, Campeón del 82. Claro, Tardelli, ¿no? Tardelli. Y que fue por mucho tiempo como la promo del área deportiva de TVN, era mostrar a Tardelli celebrando y Pedro gritando. Quiero recordar dos más. Dos de la eliminatoria de Francia 98. Uno, el segundo gol de Zamorano a Paraguay, donde salta y se queda suspendido en el aire, y usted dice que salta como aéreo, etéreo, como Jordan. Y cabeza ganadora, cabeza goleadora, con estos goleadores. ¿Se acuerdan? Yo ya veo el arco del triunfo detrás de este lugar. Se sabe mejor los relatos, Sí. yo Y no me en acuerdo. el otro momento, el tercer gol de Chile 4, Colombia 1, el tercer gol de Sala, Hola. que le están comentando desde la cabina que el presidente Frei tiene para abrigarse una estufita en la estufa. Y viene el ataque de Chile, dice, vamos a ver si se nos pasa el frío con Marcelo Sala. Marcelo Sala, ¿quién va a tener frío esta noche? Matador, te pasaste. Chile 3, Salas 3. Increíble. Y- Lo que pasa, quiero contar algo. Yo era un niño y no había YouTube, entonces los partidos yo los dejaba grabados para poder verlos después.
Entonces, y como no tenía otra forma de verlo, yo me los vi 1000 veces, así que los relatos de Pedro los tengo Y involucrados. no, una campaña increíble, lloviendo. Yo creo que como lo dice el programa de pe a pa, también te acompaña esas campañas. Es paradójico porque esos 10 años del de pe a pa se complementan con tu otra faceta, Claro. que si bien es cierto, tú tienes para la gente más grande como Pedro, tiene una cercanía con el box, por ejemplo. Todo lo de Martín Vargas también estuvo él. Entonces tiene varias temporadas, la vida del Zoom deportivo, la relación con el Sapito, todo eso, pero el de pe a pa, yo creo que Estuvimos 40 años, más de 40 años juntos con el Sapo. con el Sapo. Y ahí eso es lo que te queríamos preguntar, porque yo creo que en esas dos betas se empieza a trabajar en ti este humor que tú tienes, que es bastante particular, y que yo creo que se ve consagrado en un 28 de diciembre cuando le hiciste la broma del Día de los Inocentes al Sapito Livingston, y le dijiste que Muy el Zoom se iba a acabar. buena. Esa la pensé y yo no le conté a ningún camarógrafo, ni al director, ni a nadie, porque sabía que se chingaba, como dicen en el campo. O si la contaba, le iban a contar al Sapo y se iba a la cresta. Y la verdad que el relato que yo hacía de este último Zoom era más largo del que apareció en pantalla. Porque yo estoy hablando de esta cosa y viene en serio, y de repente hago este pequeño, ahí, así, no más. La cámara está ahí, así. Y me doy cuenta la cara del Sapolín. Se le cayó la Dije, cara. aquí puede pasar algo. Así que, ¡pum!, lo corté al tiro. No, porque te pone serio y le dice, dijo porque este es el último Zoom deportivo de la Sí. historia. Sí, ¿Qué me está diciendo? Le dice el Sapo. Como... el último. Sí. Me encargaron que le contara. La gente obviamente recuerda ese momento, Pedro, para ir cerrando y agradecerte, por supuesto, tu presencia. El chat está en llamas contigo. Quisiéramos preguntarte top 3 de futbolistas chilenos a lo largo de la historia, tus favoritos. Elías, Iván, y al tercero tengo mis dudas. Estoy entre Marcelo y Alexis. 3 y Yo 4. creo que tendría que poner a alguien, a uno de la generación dorada. Dejó fuera Arturo Vidal. Muchos dicen que es el 1. No me parece. Ahí tenés. Yo lo encuentro un gran jugador, pero creo que los que te nombré son superiores. Pedro, y lo último, hace 3 mundiales que no va ni Chile ni Italia. Y tampoco Pedro Carcuro. Ni TVN tampoco. ¿Cómo ha sido eso? Que ninguno de su patria y su otra patria, como usted bien dijo, no estén en un mundial. Mucha pena. No es lo mismo tener un equipo que te transmita sentimientos en la cancha a ver un mundial mucho más objetivamente, pero el fútbol italiano está en crisis, el chileno, ¿para qué decir? Un desastre completo. Así que esperemos que esto mejore un poco. Ayer jugó Italia con Luxemburgo, imagínate, con Luxemburgo. 1-0. Son 11 fabricantes de perfume, no sé lo que tendrán en Luxemburgo. Ganaron 1-0 y estaban felices. 1-0 en un partido amistoso. Bueno, pero este mundial van a pasar cosas raras. Fíjate que hay un economista, un ingeniero alemán, que dice que en los últimos 3 mundiales ha acertado el podium. Y dice que este campeonato del mundo lo gana Holanda, Países Bajos. Y resulta que jugó ayer Países Bajos contra Argelia en Rotterdam y Argelia le ganó por 1-0. Así que Yo voy por Aquí- Colombia. tú vas por Colombia, Por Colombia. ¿Y usted? yo voy por Brasil, por Carleto. Por Carla. Brasil. Carleto es el entrenador de los que es italiano, que es un tipo fantástico. Fantástico. Guillermo, ¿usted por quién va en el mundial? O sea, a mí me gustaría ganar a Colombia, porque siento mucha simpatía por los colombianos en general. Y tienen buen fútbol, tienen buen equipo, pero sé que es muy difícil. Y de ahí creo que el ganador es entre Francia y España. Esos, todas esos maneras, son los sí. dos favoritos. ¿Y tú, Fran- Seba? No me va a querer nada el pueblo de Chile, pero yo voy por Argentina. Uy, Voy por mira. Voy por el Amarillo. campeonato de Vende Lionel Messi. patria. Seba, Me encanta Seba, Argentina. yo creo que Messi llega al 50%, no sé, pero viene lesionado, ya está jugando en una liga menor, no tiene las exigencias. No Sí. sé, ojalá que sea factor, porque él es demasiado grande, pero no llega como a los otros mundiales. El camarín viene medio raro igual. Oye, chicos, yo quiero, sé que estamos cerrando, y primero darle las gracias por estar. Creo que es casi primera vez que están los dos juntos como ¿De hablando. verdad? Sí, nunca. Y les queremos dar las gracias por esa confianza. Y cuenten un poco también para cerrar el ciclo. Yo creo, y cuando veía de pe a pa, dije, este programa va a ser el nuevo Sábado Gigante. O sea, va
duran mucho tiempo. ¿Por qué se acaba de pe a pa, finalmente? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes qué fue? Fue bien raro porque el programa le iba bien. Era un programa que en términos de lucas funcionaba. Yo creo que fue el paladar televisivo del director de la época nomás. Eso ha sido. Fíjate que en Italia Ujú. hay un programa que es muy parecido al de P.A.P.A. Nosotros no lo copiamos, no sé si estaba al aire en ese momento. De verdad que no, porque no se veían los canales. Pero yo lo sigo mucho, se llama ¿Qué tempo que fa? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el tiempo? Y es un programón y lleva como 30 años. Primero partió en la RAI, el animador por el cambio de gobierno último, cuando llega la Meloni, Giorgia Meloni, se va a la televisión privada y ha seguido con el programa, pero primero en la televisión pública y ahora en la televisión berlusconiana. Y yo sé que los dos han hecho ciclo exitoso. Guillermo, qué decir, después de que termina de pe a pa, toma a otro joven llamado Felipe Camiroaga y la historia está ahí. Los grandes estelares, probablemente los estelares que le fue bien a Camiroaga en la tele, porque pasó todos los 90 con estelares. Cuentan un poco cómo fue esa vida post de pe a pa. Bueno, es que lo que pasa es que termina el de P.A.P.A. el 2005 y partimos con Animal Nocturno el 2006. Con un Felipe que la verdad que venía un poco de tumbo en tumbo porque en lo que tenía que ver con los programas de noche no le iba tan bien. Sus experiencias habían sido reguleques. Y lo tomamos y ahí yo siempre de P.A.P.A. decía, de P.A.P.A. siempre lo hicimos dentro del estudio. Con Felipe, que dije, me da oportunidad de hacer cosas. Yo lo presenté, de hecho, cuando presento a los ejecutivos, lo presento como un estelar con un cachete adentro del estudio y el otro afuera. Y para demostrar que efectivamente podíamos tener una diferenciación. Y bueno, Camiroaga empieza a demostrar que también tenía mucho sentido común y que tenía un encanto también muy particular que ayudaba mucho. Entonces, Mira, aquí en el estudio hay una foto de Camiroaga. Sí, en otro santo. Claro. No, El estudio 2 de turno se llama el estudio Felipe El Camiroaga. estudio se llama Felipe Camiroaga. al lado. Sí, pero yo digo que con Pedro yo tenía una complicidad perfecta y logramos desarrollar más que una relación profesional, una amistad. Con Felipe no fuimos nunca amigos, pero sí nos dispensamos mutuamente afecto. Y él me veía a mí por una cosa de edad, me veía más bien como casi un papá en esta. O sea, había una cosa cronológica, una cosa de edad que imponía una barrera, pero a la vez un nexo. Y creo que con él fue también una muy, muy bonita relación. Y alcanzamos a hacer Animal Nocturno y después hicimos Halcón y Camaleón con Kramer, que le fue extraordinario. Yo no te iba a preguntar que a quién prefería, Camiroaga o Carcuro. ¿Para qué te No. te voy a preguntar eso? No, esa es una pregunta, un golpe bajo ese. Oye, No. mi última pregunta y / deseo. ¿Los volveremos a ver alguna vez juntos? Con Pedro en la pantalla, contigo detrás de las cámaras, los dos juntos. Ha habido varios responsables de que no nos hayamos juntado. Sí. No, yo siempre quise cuando estuve en TVN de tenerlos juntos, pero esperamos porque creo que son una dupla que le ha entregado mucho al periodismo, al contenido del país. Les quiero dar las gracias desde este lado. Un editor periodístico de alto vuelo, parte importante de la historia de la televisión, Guillermo Muñoz, una leyenda del periodismo deportivo, del late show chileno, Pedro Carcuro, y un director de programación el más joven de la historia de televisión nacional, Roberto Cisterna Orosti, esta mañana en turno. Un aplauso gigante para estos tremendos Gracias, invitados. Y tú, chiquillos. gracias por la conversación que nos regalaron, por las anécdotas, por la historia, porque para nosotros es muy relevante que estamos haciendo otra era de las comunicaciones. Hoy día el stream, los podcasts son el siguiente nivel y tenerlo a ustedes que volaron para que nosotros camináramos. Sí, un honor realmente haber compartido con ustedes, chiquillos. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes.